Posteriormente tenemos el Touch Pendant, que es la interfaz o el teclado de interfaz con el robot, entre el ser humano y el robot. Este Touch Pendant contiene todo el conjunto de teclas que nos van a permitir manipular al robot, y tiene una pantalla, un display en el cual vamos a ir viendo o observando lo que se está haciendo. Vamos a desmenuzar un poquito más a detalle este Touch Pendant. En la parte exterior se puede dividir por el modo de selección automática manual. Esto es importante. Si nosotros seleccionamos de forma automática o queremos ejecutar el robot, una rutina del robot de forma automática, debemos seleccionar de forma automática en el controlador y hacer lo propio en el Touch Pendant, de tal manera que en ambos dispositivos se encuentre activado el modo automático. Si lo que queremos hacer es grabar una rutina o hacer modificaciones a algún programa, debemos seleccionar de forma manual, y se tiene que hacer tanto en el controlador como en el Touch Pendant. Si en ambos dispositivos hay una disparidad, es decir, en uno está de forma manual y en el otro de forma automática, el Touch Pendant nos va a estar marcando siempre un error y no vamos a poder ejecutar ningún programa ni poder hacer nada. Es importante considerar esas dos condiciones para poder trabajar. Tenemos aquí también un botón de paro o emergencia, dado que el programador, bueno, está trabajando con el robot. Si necesita parar de momento el robot, pues lo que hace es, teniendo el Touch Pendant en la mano, pues desde ahí parar el robot y no tener que ir a lo que es el controlador. Tenemos una entrada de USB. Esta entrada USB permitiría en determinado momento cargar programas elaborados en la computadora y ejecutarlos desde el Touch Pendant. Sin embargo, para hacer esto se requiere contar con el software necesario para hacer el programa en la computadora, el cual no se tiene la licencia en este momento. Tenemos el display que ya había mencionado, se puede observar todo lo que está ocurriendo y lo que es el teclado. Y en la parte de atrás del Touch Pendant se tiene lo que es el switch Deadman o switch de hombre muerto. Este switch son dos botones de color amarillo, los cuales se pueden utilizar uno o el otro, están en ambas partes del Touch Pendant para las personas que trabajan con la mano zurda o la mano derecha. ¿Qué características tiene este botón de hombre muerto? Bueno, este es un botón que permite resguardar la integridad del operador. Es un botón de advertencia o de ¿cómo llamar? Bueno, es un botón que mantiene la posibilidad o previene. De prevención, es un botón de prevención a cualquier tipo de situación en peligro. Este botón tiene tres posiciones al presionarlo. La primera posición es no presionar el botón, o sea, la posición 0, llamémosle. Puede uno tocar el botón pero no lo presiona uno, y entonces cuando está en esa condición el robot no va a operar ni se va a mover para nada. La segunda posición es presionar ligeramente el botón hasta que se escucha un pequeño clic, un toque. En ese momento se habilita el robot para poder trabajar, pero si se presiona de más, se puede hacer que el botón vaya al fondo y se escucha un clic más fuerte. En ese caso, el robot tampoco va a funcionar, se va a deshabilitar. ¿Con qué intención se tienen estas tres posiciones? Pues la intención es de que una persona que esté operando con el robot esté en sus plenas facultades mentales y emocionales al momento de trabajar, dado que una persona que a lo mejor se encuentra nerviosa, o se encuentra asustada, o se encuentra no en condiciones óptimas de trabajo, pues no va a tener control suficiente sobre el movimiento de sus manos y va a evitar que esté operando en esas condiciones al robot. Si en determinado momento también una persona no está trabajando y de momento sufre un desmayo o se desvanece, el movimiento natural de la mano va a ser soltar el Touch Pendant, y en ese momento se deja de presionar el botón y se puede hacer que se pare el robot
o deje de hacer lo que está haciendo. De la misma manera, si de momento la persona que está operando llega a tener una situación de salud la cual lo obliga a apretar las manos, por ejemplo una descarga eléctrica que lo hace cerrar la mano, va a obligar al operario a presionar de más el botón y eso va a impedir que el robot siga moviéndose. Esto sobre todo es para prevenir algún accidente sobre el mismo usuario. Recordemos las tres leyes de la robótica, donde nos dice una de ellas que el robot debe proteger la integridad del ser humano. Y en este caso este botón pues permite precisamente salvaguardar la integridad del operario, dado que al no estar en plenas facultades para operarlo, simple y sencillamente el robot no va a obedecer. Aquí tenemos una descripción más detallada del Teach Pendant. Hago una descripción muy rápida. Aquí los botones en color azul que tenemos a la derecha son 6. Me van a permitir operar al robot las 6 articulaciones de cada robot o en su defecto movernos a lo largo del eje X, Y y Z y rotar a lo largo del eje X, Y, Z. Aquí voy a mencionar el hecho de que el robot se puede mover en diferentes tipos de coordenadas. De manera genérica vamos a hablar dos tipos de coordenadas o dos tipos de movimientos más bien. El primero es moviendo al robot por articulación y eso va a implicar un movimiento rotacional para cada articulación. Las trayectorias que va a seguir el robot van a ser siempre de tipo circular o curva. Y la otra opción es seleccionar el movimiento a lo largo de coordenadas lineales cartesianas. En este caso, el robot va a moverse a lo largo de una línea recta, ya sea a lo largo de X, o a lo largo de Y, o a lo largo de Z. Visto de frente el robot, voy a regresar un poco, vamos a regresar un poco, o adelantar, no, a regresar, vamos a regresar un poquito para observar el robot de frente y explicar esta parte. Aquí, por ejemplo, hacia el frente, si nos movemos hacia el frente, eso vamos a considerar que es el eje X. Y ustedes pueden hacer ese movimiento utilizando la regla de la mano derecha. Hacia el frente es el eje X. Luego colocándonos de frente al robot hacia su derecha o hacia la izquierda del robot, que sería hacia allá, sería el eje Y positivo. Hacia el frente el eje X positivo, hacia la izquierda del robot o su derecha de ustedes, viendo de frente, la Y positiva del robot. Y hacia arriba el movimiento X positivo, hacia abajo, Z positivo y hacia abajo Z negativo. Hacia atrás X negativo y hacia esta dirección Y negativo. Entonces, si nos movemos en coordenadas lineales o cartesianas, esos van a ser los desplazamientos del robot. Y los otros tres movimientos que son de rotación, nos va a decir que el primer movimiento de rotación es a lo largo, siguiendo una trayectoria circular, teniendo como eje de rotación el eje X. Acuérdense que el eje X está hacia el frente, entonces en esta dirección se va a girar. En el caso de la siguiente rotación va a ser a lo largo del eje Y, es decir, va a estar haciendo este movimiento. Y en el caso del eje Z va a estar moviéndose a lo largo del plano de la mesa, girando sobre la mesa. Son los tres movimientos que tiene, o las tres rotaciones. En el otro caso que comentaba yo, que son movimientos o desplazamientos por articulación, o por J, como se conoce acá, pues lo que haríamos es movernos, primera articulación J, segunda articulación J, tercera articulación J, cuarta articulación J, quinta articulación J y última articulación J. Vamos a regresar a donde estábamos para continuar explicando esto. Entonces, esos movimientos se van a definir con estas teclas. Estos dos movimientos nos van a permitir probar rutinas hacia adelante y hacia atrás, aumentar la velocidad o disminuir velocidad. Este botón de Shift nos va a permitir habilitar otras funciones, o en conjunto Shift y Reset que tenemos por acá
nos va a permitir eliminar errores que nos llegue a presentar el robot. Una vez que hemos corregido el error, lo que hacemos es restaurar, digamos, al teclado para poder utilizarlo. Y tenemos aquí un pequeño botón que se llama Step, que nos va a permitir movernos al robot en pasos. Luego tenemos aquí una serie de un menú de opciones con el cual vamos a poder configurar algunos tipos de movimiento, cambiar algunas configuraciones de operación del robot. Y tenemos estas teclas F1, F2, F3, F4 y F5 que van a poder seleccionar algunas opciones para programación y que van a aparecer aquí en la pantalla de arriba. Bien, el robot también cuenta con entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, así como entradas de tipo de interconexión entrada-salida o por grupos. Esas se encuentran en la tarjeta electrónica y un ejemplo de ello es el que tiene en esta parte superior. Aquí se tiene una serie de entradas y de salidas. En este caso, esta manguerita color azul es una salida que me va a permitir activar o desactivar el cierre de la pinza, mientras que estas de acá son unas entradas a las cuales se les puede conectar un sensor externo y, por ejemplo, indicar a través de ese sensor que inicie una rutina, que cambie de rutina o que se detenga la rutina. Puede funcionar muy bien, por ejemplo, para colocar un sensor de presencia y que cuando una persona se acerque, el robot pare de forma automática. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene este brazo robot? Manipulación, ensamble, para quitar y poner piezas, colocar, en el caso del tecnológico, para educación, servicio, etcétera. Bueno, ahí tienen una serie de